Bueno, entonces como dice el taller, vamos a repetir la actividad 14. Ya la habíamos hecho a la carrerita la última clase, pero la vamos a repetir. Como dice, entonces, un jardín de forma cuadrada tiene un área de 81 metros cuadrados. Hay que responder cuál es la medida de sus lados y cuál es su perímetro. Entonces venimos aquí en Paint. Entonces el jardín lo vamos a hacer acá. Tiene forma cuadrada, si es cuadrada, todos sus lados miden lo mismo. Vamos a pintarlo de verdecito. Entonces este es el jardín cuadrado. Resulta que ese jardín tiene un área de 81 metros cuadrados. Entonces de 81 metros cuadrados. Vamos a dejarlo en 81. Vemos que es metros cuadrados. Bueno, pero entonces, si el área, acuérdense que el área de un cuadrado, como lo hemos visto, el área es igual a lado por lado. Ese es el área de un cuadrado. Entonces, área de ese cuadrado es igual a lado por lado. O sea que y lado por lado, L por L, es L a la 2. Es L, L a la 2. Bueno, si tengo que el área, o sea, L a la 2, que es todo este área, si tengo que ese L a la 2 es igual a 81, porque mire que L a la 2 es el área, y el área ¿cuál es? Es 81 metros cuadrados, o sea que L a la 2 es igual a 81 metros cuadrados. Listo. Entonces yo necesito saber cuánto vale un ladito. ¿Cuánto vale un solo ladito? Que es una pregunta. Entonces acá tengo una ecuación. Aquí está que L al cuadrado es igual a 81. ¿Qué hacemos para hallar L? El valor de L. Entonces le sacamos raíz a L cuadrado, y si le sacamos raíz a un lado, le tenemos que sacar raíz al otro para que se siga cumpliendo la igualdad. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la raíz cuadrada de L al cuadrado? Pues L. ¿Cierto? Es igual, ¿por qué L? Porque L por L da L al cuadrado. Es igual, la raíz cuadrada de 81, ¿cuál es? 9. ¿Por qué 9? Porque 9 por 9 da 81. Entonces tenemos que este L, o sea que el lado midió 9. Entonces ahí está la respuesta a la primera pregunta, ¿cuánto mide cada lado? Entonces obviamente como es un cuadrado, todos los lados miden 9. Todos los lados miden 9. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el perímetro? Recordemos que el perímetro es igual a la suma de los lados. ¿De cuáles lados? Este lado 9 más este 9 más este 9 más este 9. Entonces eso es 9 más 9 más el otro lado que es 9 más el otro 9 más 9. Si sumo todos esos lados me da 36. O sea que el perímetro es igual a 36 y el lado es igual a 9. Listo. Entonces acá ya terminamos estos puntos hasta acá que tenía que ver con potencias. Bueno, seguimos con este puntico 15, la actividad 15, que es calcular estas raíces. Entonces la primera dice raíz cuadrada de 5 a la 2. Entonces vamos a ponerlo acá. Raíz cuadrada de 5 a la 2. Entonces raíz cuadrada de 5 a la 2. Lo mismo como teníamos ahorita raíz cuadrada de L. Raíz cuadrada de L dijimos que era de L al cuadrado, dijimos que era L porque L por L al cuadrado. Entonces aquí la raíz cuadrada es de 5 a la 2 es igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 da 5 a la 2. Listo. Bueno, entonces tenemos raíz. Bueno, entonces tenemos paréntesis, raíz, entonces el cuadrado de raíz a la 5. Entonces acá aplicamos las propiedades. Entonces paréntesis, raíz cuadrada de 5, eso lo elevamos a la 2. Listo. Bueno chicos, aplicando la propiedad, acá en esta también se podría aplicar la propiedad. No se las mencioné, pero esto también se puede hacer con propiedad y aquí también se puede aplicar la propiedad. ¿Qué diría esa propiedad? Recuerde que esa propiedad dice que eso es lo mismo que tener 5 a la 2, pero ese índice dividido al índice del radical, que en este caso es 2. Entonces 5 a la 2 dividido 2, o sea, 5 a la, ¿y cuánto da
esta parte de acá. ¿Cuánto da? 2 dividido 2, 2 dividido 2 da 1, y 5 a la 1 es 5, lo mismo que habíamos hecho, que nos daba 5. Acá abajo también se aplica la propiedad. Entonces, eso es lo mismo que tener 5, cuando está sobre raíz, entonces es lo mismo que tener, bueno, ese 5 está acá elevado a la 2, pero esa raíz hace que ese exponente lo tenga que dividir entre 2, entonces es lo mismo, 5 a la 2 dividido 2, 2 dividido 2 da 1, y 5 a la 1 es 5. Esa es la misma propiedad, siempre un número elevado a la algo, y este que está dentro de la raíz se pone debajo de ese exponente. Lo mismo aquí queda como 5 elevado a esa 2, y este 2 acá se pone debajo del exponente, o sea, 5 a la 2 sobre 2, 5 a la 2 sobre 2, 5 a la 2 sobre 2 es igual a 5 a la 1, porque 2 sobre 2 es 1, 5 a la 1, y eso es 5. Bueno, y el último dice, raíz, creo que ahí dice 132 o 133, pero es lo mismo. Vamos a ver cómo se aplica esa propiedad. Raíz 130, vamos a suponer que 130, ¿qué número es ese? No se ve bien. Vamos a suponer que 123. Raíz 123 de 6.888 a las 123. Entonces, raíz 123 de 688,88 elevado a la 123. Entonces aquí no es sino mirar y colocarle la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Ese número se pone abajo, el índice subradical. Elevado, aquí está el índice subradical a la 123. Pero este índice que está dentro de la raíz viene a dividir al exponente, 123. 123. Entonces, ¿qué me queda aquí? 123 sobre 123, pues da 6.888. Y 123 sobre 123 da 1, entonces 6.888 elevado a la 1. O sea que eso da igual 6.888. ¿Cierto? La idea ahí nada más es mostrar esto. Es mostrar que lo que está aquí elevado se coloca ahí elevado. Y lo que está dentro del índice subradical se pone abajo dividiendo a lo que está elevado. Entonces ya, eso se simplifica, dio 1, entonces queda esta misma cantidad solita. Bueno, señoritos, entonces hasta ahí, ahora sí pienso que terminamos. Ya seguimos con esto que es representación gráfica de las tablas de frecuencia. Entonces voy a parar un momentico mejor acá para que lo terminen de copiar los que no han terminado de copiarlo. Y si no lo terminan de copiar, pues entonces ya lo miran ustedes solitos y ya saben cómo hacerlo. Listo, entonces puedo pasar. Bueno, entonces voy a pasar vamos a cortar ya esta y vamos a hacer la otra parte que queda. La otra parte es muy simplecita, muy sencilla. Entonces la otra parte dice representación gráfica de las tablas de frecuencia. Una firma hizo una encuesta a 25 familias acerca del número de hermanos que había en cada una. Los resultados obtenidos se encuentran en la siguiente tabla de frecuencias. Con base en la tabla elabora un diagrama de barras que ilustre la situación. Entonces, ¿qué le están pidiendo? Solamente un diagrama de barras. La pregunta era el número de hermanos. Entonces, los que dijeron que tenían 0 hermanos fueron 0 familias. Un hermano, dijeron una familia. Que tenían 2 hermanos, dijeron 8 familias. Que tenían 3 hermanos, dijeron 4 familias. Y que tenían 4 hermanos, 5 familias. 5 más hermanos, respondieron 7 familias. En total 25, o sea que les preguntaron a 25 personas. Y de esto hay que hacer el diagrama de barras. Entonces cojamos acá, vamos a pegarlo acá para hacer el diagrama de barras. Bueno, desde esta tablita de frecuencias vamos a hacer el diagrama de barras. Algunos lo hacen en Excel, algunos lo hacen a mano, todo está bien. Diagrama de barras debe tener 2 líneas, ¿cierto? Una que sea el eje X, el eje horizontal, y otra el eje Y. Listo. Usted va a marcar, yo le pongo más derechito. Yo pienso que está más derechito. Usted va a marcar como quiere cada uno. Va a poner en un lado el número de hermanos y otro la frecuencia absoluta. Recomiendo que la frecuencia absoluta la pongamos en este eje vertical. Bueno, entonces la frecuencia absoluta va desde lo más pequeño que es 0 hasta lo más grande que es 8. Ay, venga, yo le quito ese color. Ay, hombre.
Dejo esto rojito. Bueno, ahora sí. Entonces ya la frecuencia absoluta, quedamos en que lo vamos a hacer hasta 8 porque el valor más grande va a ser 8. Entonces digamos que aquí es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Listo, entonces lo marcamos con los números. Ustedes lo van haciendo en sus cuadernitos. Este es el 1, este es el 2, este va a ser los que hayan respuesto de frecuencia absoluta 3, cuando 3 personas hayan respuesto esto, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí vamos a copiar las variables. Entonces por aquí en un ladito pongámosle frecuencia absoluta. Por aquí en un ladito le ponen que esta es la frecuencia absoluta, mostrando que esta columnita aquí hace la frecuencia absoluta. Y por acá abajo vamos a ponerle que esta es las variables o número de hermanos. Entonces esta columnita, este ejército representa el número de hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Las opciones son hasta 5 o más. Entonces vamos a poner aquí los que respondan que 0 hermanos. Aquí los que respondan que 1, los que respondan que 2 hermanos, los que respondan que tienen 3, los que respondan que tienen 4 hermanos o los que respondan que tienen 5 o más. Y vamos a proceder a marcarlos. Entonces aquí los de 0, ponemos el 0. Aquí los de 1, ponemos el 1. Aquí los que digan que tienen 2 hermanos, ponemos 2. Acá vamos a marcar los que digan que tienen 3 hermanos. Acá los que digan que tienen 4. Y aquí los que digan que tienen 5 o más. Entonces, que tienen 5 más. Bueno, entonces, ¿cómo hace un diagrama de barras? Con barritas. Entonces, yo lo voy a coger con otro color, puede ser naranjita o cafecito. Y voy a coger esta que es barritas. Entonces lo pueden hacer aquí en dibujo, en Excel, como quieran. Entonces empiezo con 0 hermanos. 0 hermanos. 0 hermanos, ¿cuántos? 0 personas. Entonces subo hasta 0. Nada, la barrita queda ahí vacita. Ahora los que tienen un hermano, una sola persona. Entonces este de un hermano lo subo hasta acá, que es 1. Listo. Entonces voy a coger una barrita y la subo hasta el 1. Listo, más o menos ahí. Los que tienen 2 hermanos son 8. Entonces voy a coger esta que dice 2 hermanos y la voy a subir hasta el 8, hasta el más arriba. El 8 es más o menos por ahí. Listo. Ahora, 3 hermanos, 4 personas. Entonces, esto de 3 hermanos, dijeron 4 personas, lo voy a subir hasta el 4. El 4 queda más o menos por ahí. 4 hermanos respondieron 5 personas. Entonces, 4 hermanos, subo la barra hasta 5 personas, que es más o menos, me parece que es más o menos ahí. Entonces con regla les queda más fácil. Y los que dijeron que tienen 5 más hermanos son 7 personas. Entonces hago la barra de acá, 5, 7 es más o menos por acá. Entonces me queda más o menos así la barrita. Listo. Bueno, eso es todo. A ver, se las dejo un momentico para los que lo están copiando. Comparen si les quedó igual. Bueno, señoritos, ahora con el problema que sigue, este ya lo tenemos. Ahora, el siguiente diagrama de barras muestra que el número de entradas vendidas en el zoológico de Cali, muestra el número de entradas vendidas en el zoológico de Cali el fin de semana. Con base en él, responda las siguientes preguntas. Listo. Entonces, aquí, visita al zoológico. Niños, los visitaron 650 niños. Acá adultos, lo visitaron 225 adultos. Y adultos mayores, 85 adultos mayores fueron ese fin de semana. Pregunta, ¿cuántos más niños que adultos ingresaron al zoológico el fin de semana? ¿Cuántos más niños
que adultos. Entonces, los niños son 650, los adultos son 225. Entonces, para saber cuántos niños más que adultos, entonces, simplemente una resta, ¿cierto? Entonces, 650 niños, le quito los 225 adultos que fueron, entonces en total eso me da que 425 niños más fueron al zoológico, ¿cierto? Ok, entonces está la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es la razón entre el número de entradas de adulto mayor y adultos? La razón significa división. Siempre que diga razones matemáticas es división. ¿La división entre quiénes? Entre las entradas de los adultos mayores y los adultos. Bueno, entonces la división entre las entradas de los adultos mayores, que fueron 85, ¿cierto? 85 adultos mayores, sí. Entonces la división entre los adultos mayores, que es 85, y los adultos, que son 225. Entonces, como es una calculadora, y miramos cuánto nos da esa división. Bueno, voy a hacer la calculadora. Mira, acá. Calculadora. Ay, yo no tengo internet. Bueno, entonces ustedes hacen la división, listo. Ustedes tienen calculadorcita, entonces hacen la división, cuánto les da esto y lo dejan acá. Bueno, la pregunta que sigue. Acá. No, acá. Estoy acá. No, acá. Bueno, la que sigue. ¿Cuál fue el total de entradas vendidas en el zoológico el fin de semana? Pues el total de entradas es la suma de todo, ¿cierto? 650 más 225 más 85. Entonces el total de entradas es igual a 650 más 225 más 85. Lo que les dé esa suma, ese es igual al total de entradas, ¿cierto, muchachos? Bueno, ya está, esta que estaba muy fácil. Actividad 3. Edison recibió regalos en su fiesta de cumpleaños. La gráfica muestra la clase y el número de regalos que recibió. A ver, señoritos. Dice que recibió CDs, juguetes, libros, ropa. Y aquí en esta pusieron la frecuencia, el número de regalos. Entonces, ¿cuántos CDs recibió? Entonces viene hasta acá, en ese gráfico de barras. Entonces, mira, recibió 4 y así. ¿Cuántos regalos recibió Edison en total en su fiesta de cumpleaños? Entonces, suma. ¿Estos de aquí cuántos son? 4. Suma 4 más. Estos de aquí cuántos son? 12 más estos de aquí, ¿cuántos son? Está entre 6 y 8, o sea 7, más estos de aquí también entre 6 y 8, 7. Entonces lo que me dé 4 más 12 da 16, más 7, 19, más otros 7, 26, no me dio bien. A ver, aquí 7 más 7, 14. 14 más estos 12, 14, 7 y 7, 14, más 12, 26. Ah, bueno, sí, le ha sumado mal. Y 26 más estos 4 da 30. Entonces, mire, estos regalos recibió. Ahí no, si no señala la respuesta correcta. Bueno, entonces aquí está otro gráfico de barras. Esto es solo practicar la lectura de gráfico de barras. Entonces, dice, la gráfica muestra el número de panes rollo y la tabla el número de panes blanditos que se vendieron en una panadería entre el lunes y el viernes de la semana pasada. Entonces estos son los panes rollos que se vendieron y estos son los panes blanditos que se vendieron. Entonces pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice, el lunes se vendieron menos panes rollos que cualquier otro día. El lunes, estos son los panes rollos. Entonces el lunes es menos panes rollos que cualquier otro día. No, eso no es verdad. Entonces esa no es la verdadera. Mire que antes de ese día se vendieron más que cualquier otro día. El jueves se vendieron más panes blanditos que cualquier otro día. Los panes blanditos son estos. El jueves, dice ahí que el jueves se vendieron más. Entonces el jueves es el más grande. No, el más grande es 32 el martes. Entonces tampoco es verdad. Dice, el viernes se vendieron 13 panes rollos y 20 panes blanditos. Entonces el viernes 13 panes rollos y 20 panes blanditos. Viernes 13 panes rollos, miremos a ver. Viernes da 13. Entonces de una vez está mala porque está mala. El martes se vendieron 30 panes rollos y 32 blanditos. El martes 30 rollos, sí, muy bien. Martes 32 blanditos, sí, mírelo acá, muy bien. Entonces esa última es la verdadera.
Bueno chicos, la siguiente diagrama indica el número de estudiantes que prefieren algunos pasatiempos. Entonces, jugar fútbol lo prefieren 7 caritas, pero miren acá que dice que cada carita representa 2 votos. O sea que jugar fútbol, ¿cuántos prefieren? 3, 6, hay 7 caritas, o sea, y cada carita representa 2 votos, o sea, 14 votos. Dormir, 6 votos, porque cada carita es 2. Escuchar música, 10 votos. Y leer, 4 votos. En base a eso respondan, ¿cuántos estudiantes prefieren leer? Entonces leer, hay 2 caritas, cada carita 2 votos, o sea que ¿cuántos votos? 4 votos, ¿cierto? ¿Cuántos más estudiantes prefieren jugar fútbol que escuchar música? Jugar fútbol, entonces están 7 caritas, y escuchar música hay 5 caritas, o sea 2 caritas de más, pero 2 caritas de más, ¿cuántos votos representa? 4, o sea que 4 estudiantes prefieren más jugar fútbol que escuchar música. Y por último, ¿cuál es el pasatiempo preferido por los estudiantes? ¿Cuál de ahí se ve que es el más preferido? El mejor. El jugar fútbol, ¿cierto? Bueno. Actividad 11. Actividad 11. En una encuesta se le preguntó a un grupo de niños por su película favorita. El siguiente pictograma muestra los resultados. Cada muñequito representa 5 personas. Entonces, la película Monster Inc. la prefieren 2 muñequitos, o sea, 5 y 5, 10 personas. La Shrek la prefieren estos 5 muñequitos, cada muñequito representa 5 personas, entonces 5 por 5, 25 personas prefieren Shrek. Los bichos, 3 muñequitos, cada muñequito son 5 personas, o sea, 15 personas prefieren bichos. Y lo mismo, por la misma razón, acá hay 6 muñequitos, o sea, 30 personas prefieren Toy Story, 6 por 5, 30. ¿Cuántos niños en total respondieron la pregunta? Entonces, todos los niños, todos los que hay aquí son los que responden la pregunta. Entonces aquí hay 2 y 5 muñequitos, 7 y 3 muñequitos, 10 y 6 muñequitos, 16. Pero cada muñequito representa 5 niños. Entonces 16 por 5, ¿cuánto da? Miran cuánto da esa multiplicación. Y ahí les dice cuál es la respuesta. Bueno, aquí ya la explicación del diagrama circular. Gracias. La siguiente es una tabla de distribución de frecuencias sobre el refrigerio preferido por los estudiantes de séptimo A. Entonces, los que prefieren hamburguesas son 4, esa sería la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa es 16% o 0.16 como lo hacemos nosotros. El perro caliente lo prefieren 6 o 0.24 como lo hacemos nosotros. La pizza la prefieren 13 o 0.52 como lo hacemos nosotros. El emparedado lo prefieren 2 o 0.08. Y el total son 25 estudiantes que respondieron o 1 aquí. Bueno, ahora tomamos estos datos y los representamos en un diagrama circular. Mire cómo representa 52%, es un poquito más de la mitad, 8% es un pedacito, 16%, 24% es casi una cuarta parte y cada color pintado con el alimento correspondiente. Eso nos están mostrando simplemente cómo es una gráfica circular, ni siquiera nos están diciendo cómo se hace. Algunos de ustedes ya la saben hacer en Excel. Bueno, entonces hasta ahí ya terminó. Con este punto pues no hay que hacer aquí nada, aquí solamente nos están explicando, ¿cierto? Bueno, acá ya empezamos lo último, que es medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son media, mediana y moda. Listo. Entonces la media es lo mismo que el promedio. ¿Qué es el promedio? El promedio que sacan ustedes en una nota. Por ejemplo, si usted saca un 4, un 3 y un 5 en las notas, ¿cómo hace el promedio usted en cuánto las lleva? Entonces suma ese 4, ese 3 y ese 5, le dan en total 4, 3, 7 y 5, 12. Y eso lo divide por el número de notas, que son 3, o sea que en total le da promedio 4. Entonces lo mismo, promedio es sumar todos los datos y dividirlo por el número de datos. Entonces, por ejemplo, a continuación, el señor tiene un criadero de peces y registró la cantidad de peces adultos que hay en él. Los datos que se muestran a continuación. Entonces empezó a contar los peces. Como son tantos, entonces los contó varias veces. Entonces primero le dio 363, luego 375, así, le dio diferente y él registró todo lo que le va a contarlos. Al final me preguntan, calcula el promedio de peces adultos que hay en el criadero. Listo, entonces ¿cómo hago ese promedio? Pues sumo todos esos datos y lo divido por el número de datos. Entonces, acá. Cómo se hacen pues los promedios, es muy importante a estas alturas saber muy bien hacer los promedios. Entonces cojo y como voy a hallar el promedio de estos datos para mirar cuántos peces más o menos tiene el señor,
porque él no confió en contar una sola vez, sino que contó varias veces. Entonces pongo 363 más 375, esos son los datos que él tuvo pues porque contó, más 431, le dio otra vez que contó, yo lo entiendo más 319, más 371, más 353, más 308, más 338, más 318, más 277. Bueno, lo que me dé esa suma, miren, los que no tienen calculadora, aunque con calculadora se puede sumar, pero yo miro si los 3, 6, 9, 10, son 10 datos, sí. Entonces yo cuando son numeritos así, si no, es mejor no utilizar calculadora sino la mente. Entonces sumo unidades con unidades. Entonces por ejemplo 7 más 8, 15, voy en 15, 15 más 8, 23, 23 más 8, 31, 31 más 3, 34, 34 más 1, 35, 35 más 9, 44, 44 más 1, 45, 45 más 5, 50, 50 más 3, 53. O sea que pongo 3 y llevo 5. Entonces empiezo con el 5 que llevo. 5 que llevo y 7 da 12. 12 y 1, 13. 13 y 3, 16. 16 y 0 da 16. 16 y 5, 21. 21 y 7, 28. 28 y 1, 29. 29 y 3, 32. 32 y 7, 39. 39 y 6, 45. Entonces pongo el 5 y llevo 4. Bueno, entonces empiezo con el 4 que llevo. 4 y 2, 6. Y 3, 6 y 3, 9. Y 3, 12. Y 3, 15. Y 3, 18. Y 3, 20, 19, 21, 21. Y 3, 24. Y 4, 28. Y 3, 31. Y 3, 31 y 3, 31 y 3, 34. Listo, entonces esto me dio, pero esto para poder sacar el promedio, se suman todos los datos y divido en el número de datos. ¿Cuántos datos hay? 10. Entonces eso divido 10. Listo. Entonces en calculadora no, un número dividido 10, se le corre un puntico, o sea que eso da 345,5. Listo. Entonces en promedio él tiene 345,5. El promedio es una medida de tendencia central, aunque no siempre representa. Por ejemplo, bueno, dejémoslo así, después miramos esa parte. Listo. Mamis. Bueno, entonces acá, bueno, en este puntico no hicieron preguntas, dijeron que él está haciendo una publicidad y entonces que antes de ofrecer la promoción, el dueño, él está diciendo que si en 15 minutos no le llega su pizza, se la da gratis. Entonces antes de ofrecer esa promoción, dice el dueño, decide verificar qué tan conveniente es para su negocio hacer esta oferta. Entonces para tomar esta decisión mira el siguiente registro de tiempos que se demoró en entregar los últimos 20 domicilios. Entonces un domicilio se demoró 13 minutos, en otro 12, en otro 17, 16, 14, aquí están todos. Entonces supongo que uno hace el promedio para saber qué tan conveniente es. El promedio suma 13 más 12 más 17 más 16 más 14, suma todo esto y lo divide entre 20 y mira a ver, si le da más de 15 minutos dice, no, siempre se está demorando más de 15 minutos, no debería hacer esa promoción. O si le da mucho menos de 15 minutos le dice, sí, puede hacer esa promoción, en promedio se está demorando muy poquito. Este no lo tienen que hacer, si quieren lo hacen, es hacer el promedio, suman y dividen por el número de datos. Hasta ahí es el promedio, que el promedio es lo mismo que la media. Bueno, entonces continuamos con este puntico que es un resumen pues de lo que es un promedio. El promedio también llamado media, acuérdense que medias de tendencia central son media, mediana y moda. Media es lo mismo que promedio, listo. Entonces la media o promedio es una medida que permite encontrar características básicas de un conjunto de datos de una variable cuantitativa. Para calcularlo se suman las frecuencias de todos los datos y se divide entre el número de datos que haya. Por ejemplo, 4 amigos se repartieron 24 chocolates que ganaron en la semana de la solidaridad. La siguiente tabla muestra la distribución.
Por ejemplo, Luisa se ganó 1, Mariana se ganó 4, Fernando se ganó 2 y Pablo 17. Para hallar el promedio se suman todos los datos de la tabla y se divide entre el número de estudiantes. Así se suma ese 1 con ese 4, con ese 2, con ese 17 y se divide entre 4 porque son 4 estudiantes, es el número de datos. Entonces en promedio la suma dio 24, dividido el 4 estudiantes da 6. O sea, en promedio cada uno se ganó 6, pero no es verdad porque Luisa no se ganó 6, se ganó 1. Y Pablo no se ganó 6, se ganó 17. Entonces por eso dicen aquí esta aclaración importante. El promedio es una medida que no siempre representa a toda la población. Por ejemplo, en el caso de los chocolates el promedio es igual a 6, pero todos excepto Pablo ganaron menos de 6 chocolates. Bueno, desde aquí nos saltamos, entonces hasta ahí era la media promedio. Ahora vamos a preguntar otro, no, aquí también es de promedio. Listo. Maribel quiere conocer algunos aspectos de los hábitos de sueño de los estudiantes. Bueno, de los estudiantes de grado séptimo. Para ello les pregunto cuántas horas duermen al día y los resultados se muestran a continuación. Duermen 7, 8, 10, 6, bueno, aquí están las horas que duermen. Sin calcular cuál crees que es el promedio aproximadamente. Entonces aquí usted va a poner cuánto calcula. Por ahí un niño me dijo que calculó, profe, que durmieron más o menos aproximadamente 17 horas. Pues no me parece porque en promedio ninguno durmió 17. Bueno, pero lo que a usted le parezca, que me parece que en promedio durmieron 5, que más o menos durmieron todos 5. Bueno, lo que usted piense que durmieron acá. Esa es la primera, lo que usted piense. La segunda es calcular el promedio del sueño. Entonces, sí, para calcular el promedio, ahí sí tenemos que sumar todos esos datos y dividirlo por el número de datos, como estábamos haciendo pues con nosotros. Entonces, vamos a hacerlo acá. Pegar. Recortamos, pues esto es muy sencillo, pero seleccionamos. De todas maneras yo lo hago para los que de pronto no lo entiendan también. Entonces coge y suma, entonces 7 horas, la va a sumar 7 más 8 horas más 10 horas más 6 horas más 8 horas más otras 8 horas más otras 8 horas, más 9 horas, más 8 horas, más otras 8 horas, más 7 horas, más 9 horas, más 8 horas, más otras 8 horas, no puse más, 9 más, 8 horas, y por último más 8 horas. Entonces, a ver, voy a contar si me quedaron, son en total 15 datos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 3, 5, listo, ya ahí los sumé todos. Entonces sumo todos esos y los divido entre cuánto, lo que me dé lo divido entre cuánto, entre 15, porque son 15 datos. Entonces 7 y 8 da 15, más 10 da 25, más 6 31, más 8 39, más 8 47, más 8 55, más 9 55 más 9 63, más 8 71, más 8 79, más 7 86, más 9 95, más 5 103, más 8 111, más otros 8 119. No sé si no me equivoqué. Bueno, ya ustedes corrigen allá, si me equivoqué, pues ustedes igual tienen calculadora, suman. Entonces eso divido 15, que es el número de chicos. Entonces eso está muy fácil, pero no con la calculadora. No, aquí tengo. Entonces usted con una calculadora o en un papel, ojalá en un papel, y hace la división. Y eso le da, yo creo que me equivoqué. La corrijamos, esperen ustedes utilizan calculadora y yo utilizo calculadora. Lo hago aquí en la carrerita. Entonces 7 más 8 es 15, 15 más 10 más 6 más 8 8 8 más 9 más 16, o sea 8 y 8 más otro 16 más en total medio, da 120, me equivoqué por una solita, de 120 dividido 15, eso es igual a 8, o sea que exactamente en promedio cada uno durmió 8 horas. Pues sabemos que no es verdad, pero en promedio el 8 representa lo que durmieron todos estos estudiantes.
estudiantes, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo la primera parte. Entonces calcule en promedio cuánto durmieron y utilice esta hojita para hacer el proceso. Bueno, lo hacen ahí. Ahora estamos hablando de la media de tendencia central llamada media o promedio, que es lo mismo. Ahora ya aquí empezamos un nuevo tema que es media de tendencia central, la moda y la mediana. Chicos, la moda, como su nombre lo dice, es la que está de moda, la que más se repite. Entonces, actividad 10. A los niños de séptimo grado se les preguntó cuál es su género musical preferido. Los resultados se muestran a continuación. Entonces respondieron reggaetón, champeta, salsa choque. Bueno, ahí están todas las respuestas. Elabore una tabla de frecuencias con la información y utilice ese espacio, ¿cierto? Pues usted puede utilizar ese espacio o no. Eso no es obligatorio, eso lo dice en la guía, pero pues nosotros no. Entonces vamos a hacer la tablita de frecuencias. No la tienen que hacer muy grande, pueden hacer la pequeñita que nosotros hacemos, ¿cierto? Pues con los datos más importantes, que es variable y frecuencia absoluta. Bueno, entonces hagamos la tabla de frecuencias, pues la tabla de frecuencias. Con este cuadrito, a ver la línea más delgadita, ese color, listo. Entonces una tabla de frecuencias donde le voy a poner solamente estos dos daticos que son los que necesito. Variable y frecuencia. Entonces, ¿cuáles son las variables acá? Ay, espérame. ¿Cuáles son las variables? Las variables son variable. Y aquí, frecuencia, esta es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite? Es frecuencia absoluta. Listo. Entonces, las variables son las diferentes respuestas. Reggaetón, voy a poner reggaetón mal escrito, reggaetón, para que no sea tan largo. Ustedes lo copian si quieren bien. Vallenato. Otra variable es salsa choque, entonces voy a poner solo salsa, ya sabemos que es choque. ¿Qué es? No sé, pero bueno. Champeta. Reggaetón ya está, salsa choque ya, salsa choque ya, champeta, salsa, vallenato. Ya está vallenato. Y champeta. Listo ya. Y aquí entonces voy a poner el total. ¿Cómo se llama? Total. Listo. Entonces, de reggaetón, bueno, la frecuencia absoluta es contar cuántos dijeron reggaetón. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ay, ustedes no alcanzan a ver mi mouse. 4. Estoy con reggaetón 5, solo 5 respondieron de reggaetón. Ahora el vallenato, a ver cuántas personas respondieron que vallenato. Entonces contamos en la tabla: 1, 2, pues yo alcanzo a ver 2 personas que respondieron vallenato. Salsa, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veo que 10 respondieron salsa. Y champeta, 1, 2. Veo solo 2 personas con no, 3. A ver, 1 de esta segunda columna, 2 de la tercera columna y 3 de la quinta columna. Entonces 3. Voy a ver si en total me tienen que haber dado, aquí son 3, 5, 20, porque son 20 personas a las que le preguntaron. Entonces, a ver, 7, 10, 17, 20, listo, muy bien, me dieron 20 en total, o sea que la tengo bien. Listo, entonces esa era la primera parte, hacer tabla de frecuencias. Si quieren ustedes la hacen completa, si quieren hacer solo estas dos columnas. Bueno, aquí la tabla de frecuencias. ¿Cuál es el género musical que está de moda entre los niños de séptimo? Según esa tabla de frecuencias, ¿cuál es el que está de moda? Recuerda que la moda es el que más se repite. Mire, salsa tiene 10, o sea que el que está de moda es la salsa choque entre los niños de séptimo. Entonces pone la moda es salsa choque porque en 10 de 20 respondieron que les gusta la salsa choque. Bueno, señoritos, ahora actividad 11. Nelson quiere saber si sus compañeros de curso tienen televisor y para saberlo hace una encuesta. Los resultados se muestran a continuación. Entonces les pregunto quiénes tienen 0 televisores y 4 dijeron que no tienen, pues que tienen 0, o sea que no tienen televisor. Los que tienen un solo televisor, 12 personas dijeron que tienen un solo televisor y que tienen 2 televisores. 4 compañeritos le dijeron que tienen 2 televisores. Entonces, según estos datos, diga, ¿cuál es la moda del número de televisores? Recuerden que la moda es el que más se repite. Entonces aquí más se repite 2, o sea que la moda es tener un televisor. ¿Cierto? Bueno, la segunda pregunta, ¿cuál es la mediana del número de televisores? Bueno, entonces la mediana del número de televisores, mediana, chicos, es colocar los datos en orden de menor a mayor y escogemos el dato que quede en la mitad. Entonces, a ver, ¿qué datos tienen allá?
allá tiene que 4 personas dijeron que tienen 0 televisor, entonces 1, 2, 3 y 4 personas. 12 personas dijeron que tienen un televisor, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 personas dijeron que un televisor y 4 personas dijeron que 2 televisores. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo se halla la mediana? La mediana, usted se ubica en la mitad. Si son 20 personas, entonces en total 10. 4, 8, 9, 10. En este punto es la mitad. En la mitad hay dos números, como es par, hay dos números, el 1 y el 1. O sea que ¿cuál es la mediana? La mediana es 1. Tener un televisor, entonces mediana. El que está en la mitad, el dato que está en la mitad es 1. La mediana es 1. Y el que está de moda, acuérdense que también ya vimos ahorita que la moda es 1 porque es el que más se repite. La moda es tener un televisor. Vamos a ver qué más pregunta hay. Tercera pregunta. Calcule el promedio de televisores y compárelo con la mediana. Utilice el espacio para el proceso. Entonces, ya miramos la mediana, la que está en la mitad, la moda, la que más se repetía, y ya nos están pidiendo la media, que es lo mismo que el promedio. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? Recuerden que el promedio suma todos estos datos. Entonces, 0 suma 0 más 0 más 0, son 4 ceros, más 0, luego hay 12 unos, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, en total son 12 unos. ¿Cuántos unos llevo? Voy a mirar cuántos unos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 unos. Y sumo también estos otros dos datos, los 2, más 2. Esas son todas las respuestas que ellos nos dieron. Más 2, más 2, dieron 4 veces 2. Ahora sí, sumo todo eso. ¿Cuánto me da? Entonces aquí, 12 unos, pues da 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Dio eso 20, pero como es el promedio hay que dividirlo entre el número de respuestas, que son 20, entre el número de datos, que son 20. Entonces 20 dio 20 es igual a 1. Entonces me dio que la mediana es 1, que la moda es 1 y que la media o el promedio también es 1. En este caso todo me dio 1. ¿Listo? 27. Bueno, queda la actividad número 12. Dice, complete la tabla de frecuencias para que en cada caso la moda sea la opción indicada. En cada caso el total de personas es 30. Miren, señoritos. Entonces el total de personas es 30 y usted tiene que completar la tabla inventándose cualquier dato para que la moda sea lo que dice ahí. Aquí, por ejemplo, jugo de orojo. Entonces, ¿cuánto? Entonces, le preguntaron a 30 personas, ahí dice entrevistadas, y a esas 30 personas respondieron lo que sea, y yo voy a responder aquí cuántas respondieron que lo voy a inventar, pero eso sí voy a tener cuidado que me dé que la moda es borojó. ¿Cómo así que la moda es borojó? O sea, que más personas, la mayoría de personas hayan respuesto que les gusta el de borojó. Entonces voy a poner que aquí 12 y que mango respondieron por ahí 5 personas, entonces van 17. Y que lulo respondieron 3 personas, entonces van 20 y me faltan 10 para gustar las 30 personas, entonces digamos que papaya respondieron 10. Entonces ahí están las 30 personas y la mayoría respondió, las que más respondieron fue borojó, o sea que la moda es borojó. La moda es borojó. Listo. Si me hago entender entre el problema, mire, volvamos a leer para que vea lo que dice. Complete la tabla de frecuencias para que en cada caso la moda sea la opción indicada. La opción indicada en cada caso. El total de personas entrevistadas es 30. Listo, entonces repartí esos 30, inventé las respuestas, pero tuve cuidado. Por ejemplo, en este caso la moda era el jugo de borojó, que la mayoría de las personas hubieran respuesto borojó. Listo, y lo mismo con la que sigue. No sigue más, hasta ahí. Bueno, aquí ya están explicando qué es la moda. Listo, la moda es un conjunto de datos, es el dato que más se repite. Entonces aquí hacen los ejemplos, pero en realidad la moda es eso, simplemente el dato que más se repita. Eso de la moda. Ahora nos dicen que es la mediana. La mediana es la medida que divide al grupo de datos en dos partes, cada una de las cuales agrupa el 50% de los datos. Para calcular la mediana, primero se deben ordenar los datos de menor a mayor y luego se deben tener en cuenta dos casos. Entonces, si hay un número impar de datos, entonces va a quedar un número en la mitad. Mire, por ejemplo, aquí ordenaron de menor a mayor los datos para sacar la mediana. Y como es un número impar de datos, entonces en la mitad va a quedar un solo número. Entonces ese número es la mediana. Pero el caso 2,
que sea un número par de datos, entonces usted los ordena de menor a mayor, pero en la mitad quedan dos números, por ejemplo aquí quedó el 2 y el 3, entonces ¿qué se hace? Se hace el promedio entre esos dos números, entre 2 y 3. Recuerdan que ahorita en nuestro caso nos quedó en la mitad dos números, el 1 y el 1, pero el promedio entre el 1 y el 1 es 1. Bueno, y ya tenemos la última actividad. Completa cada tabla de frecuencias para que en cada caso la moda sea la opción indicada. En el caso en total las personas son entrevistadas. Este era el mismo problema que estábamos haciendo allá. ¿Se acuerdan? Que era poner cuántas personas, o sea, preguntar al tipo de calzado que utilizan en el trabajo. Entonces aquí pone la frecuencia, o sea, cuántas personas respondieron sandalia, cuántas tenis, cuántas zapatos, cuántas chancletas. Que en total sean 30 porque se le preguntaron a 30 personas. Usted se inventa las respuestas. Pero teniendo en cuenta que la moda sea tenis, o sea que al que más le va a poner números, frecuencia absoluta más grande, es a tenis. Lo mismo aquí en lancha. Tipo de transporte para ir al trabajo, es que en lancha, en este tipo de transporte para ir al trabajo. Entonces en carro, ¿cuántos dicen en carro, en lancha? Pero teniendo en cuenta que la moda en este caso va a ser lancha, o sea que la mayoría de respuestas va a estar en lancha, no se les olvide que la suma de las frecuencias debe dar 30. Listo. Ya nos quedan ya hasta acá. Espérenme, yo paro la grabación. Detener.